Hace tiempo estaba yo escuchando a un gran maestro de la Biblia que es reconocido por su gran fidelidad a las Escrituras. Y algo que él estaba hablando es acerca de la nueva tendencia en muchos lugares de hacer iglesia. Y algo que me llamó mucho la atención es acerca precisamente de esa modalidad que hay en ciertos lugares de cómo es que es la iglesia. Y algo que me sorprendió, vuelvo a decir, es que hoy en día vamos hacia ese camino de que hoy pues están implementando o se están plantando iglesias donde usted ya no tiene por qué ir o venir a un lugar así como aquí. Hay iglesias en línea donde el que quiere decide: no voy a reunirme en una iglesia local, simplemente lo que hago es que me quedo yo en la casa, escucho la predicación, escucho a ese pastor, y lo que hago, pues, me desaparezco completamente de la vida de iglesia, estar en una iglesia local, así como en un grupo así. Pero hermanos, entendemos que el propósito por el cual mucha gente está teniendo esta nueva modalidad es para que nadie se pierda de la enseñanza de las Escrituras. Entendemos esto. Pero vuelvo a decir algo muy importante. Esto es alarmante. ¿Sabe por qué? Porque esto va a llevar a muchos creyentes a tomar una actitud de menosprecio a la iglesia local. ¿A qué me refiero con eso prácticamente? A lo que quiero referirme es que muchos van a tomar una actitud, escúchame bien, una actitud de no considerar importante la comunión en el cuerpo de Cristo. Y esta actitud, pues, lamentablemente se ha visto en muchos que se dicen que son seguidores de Cristo. ¿Qué está sucediendo? No les importa la comunión dentro de la iglesia. Aún más, ya muchos ya ni asisten a la iglesia, sino que han hecho un álbum de sus predicadores favoritos y los han puesto en sus teléfonos, en su móvil o en su laptop, y solamente están satisfechos con escucharlos. Y aún más voy a esto: han escogido su música preferida de alabanza también. Entonces ya tienen predicación, ya tienen alabanza. Y algo, hermanos, que sucede con estas personas es que se han convertido en autoplantadores de su propia iglesia ellos, donde ya no necesito al cuerpo de Cristo. Ahora, no hemos llegado a este punto, pero imaginemos un día donde ya no tengamos que estar en este lugar, donde todos nos tenemos que conectar por Skype, por la computadora, y que salga el predicador predicando allí, y que termine su predicación y que termine con la oración, y esto es todo. Imagínense, eso sería una desgracia para los discípulos de Cristo. Ahora, yo puedo decir que algunos pensarían: bueno, esto es bueno, no tenemos por qué congregarnos en un lugar. Esto evitaría, pues, saludar al hermano, que no es muy agradable para mí. Algunos pensarían así. O tal vez, pues, evitaríamos muchos roces entre nosotros los cristianos, porque no iban a estar juntos. Pero esto no funciona, hermanos, o esto no es bueno a los ojos de Dios. ¿Sabe cuál es el problema, pues? Y ya se lo dije: acabaría por completo en la comunión con el cuerpo de Cristo, y sería algo trágico para nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo para tener comunión unos con otros. Cuando Dios creó al ser humano, a Eva y a Adán, pues los hizo para que tuvieran comunión.
no es para que estuvieran solos. Sabemos nosotros lo triste y desastroso que es la soledad. Pero Dios nos hizo para que estuviéramos en comunión siempre. Y esto que les estoy hablando, precisamente es de lo que yo quiero hablarles hoy, acerca de la comunión. Porque también quiero decirles, hay muchos conceptos equivocados en cuanto a la comunión. Y como no hay un concepto bíblico que es la comunión unos con otros, pues el resultado es que solamente lo que se da son relaciones superficiales entre nosotros y vacías y huecas. No hay entre nosotros, los cristianos, en muchos lugares, esas relaciones significativas y profundas de un compañerismo real que debemos experimentar nosotros como iglesia de Cristo. Entendí que la comunión a la que Dios nos llama va más allá de estar una hora en cierto lugar y mirar la cabeza de alguien que está enfrente tuyo por esa hora, terminar, saludar e irme. Creo que la comunión es más que eso, hermanos. Va más allá. La comunión es más profunda. Por eso quiero considerar y quiero hablar acerca, basado en lo que dice la Escritura en este libro de los Hechos, qué es lo que podemos aprender nosotros de la verdadera comunión cristiana como cuerpo de Cristo. Por eso, si está en Hechos capítulo 2, versículo 41 al 47, veamos qué nos enseñan las Escrituras acerca de este tema. 41 al 47 del capítulo 2 de Hechos. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es una bonita y grandiosa descripción de la iglesia del primer siglo, ¿no es verdad? Pero yo pregunto, si el apóstol, no era apóstol, si Lucas era acompañante del apóstol Pablo, hiciera una descripción de la iglesia del siglo XX, del cristianismo actual, ¿podría escribir las mismas cosas que escribió en aquella época de la historia de la iglesia? ¿Qué escribiría este evangelista, Juan? Tengo un comentario que me llamó mucho la atención. Fíjese lo que escribiría Lucas si hiciera una descripción de este cristianismo actual. Alguien ha dicho, al contrastar la iglesia primitiva con el cristianismo de hoy, es un pensamiento grave que si el evangelista Lucas estuviese describiendo el cristianismo moderno en lugar de la iglesia primitiva, tendría que variar la fraseología de Hechos 2, 41 al 47, y también de Hechos 4 del 32 al 37. Y podría decir lo siguiente. Fíjense lo que podría escribir Lucas hoy en día. Y la multitud de los que habían profesado era de un corazón duro y de alma pétrea. Y cada uno de ellos decía lo que poseía era suyo. Y todos tenían las cosas
a la moda, y con gran poder daban testimonio de las cosas de este mundo, y abundante egoísmo había entre todos. Así que había muchos entre ellos que carecían de amor, porque todos los que eran poseedores de fincas compraban más, y a veces daban un poco de ello para el bien público, para que sus nombres fueran publicados en los diarios, y así distribución de elogios a cada uno según se deseaba. Este es un buen comentario de alguien que dice: ¿podría Lucas decir esto de el cristianismo de este siglo? Claro que sí, podía decir eso, y estoy de acuerdo yo con este pensador bíblico de lo que está diciendo. Pero obviamente nosotros como iglesia no queremos que se nos conozca de esta forma, sino que en verdad pues se nos describa así como dice aquí en Lucas 2, 42 al 47. Eso es lo que desearíamos nosotros. Hermanos, es muy importante que veamos esto, porque queremos ser una familia, y somos una familia que estamos aprendiendo la verdadera comunión entre hermanos, y nuestro modelo a seguir siempre tiene que ser la iglesia primitiva que comenzó en ese primer siglo. Por eso vamos a aprender de ellos en esta tarde ya. Ahora, como punto que les traigo es que ellos perseveraban en la comunión. Versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveran en 4 cosas. Eso lo vamos a ver más adelante, pero me quiero concentrar en la comunión en la que perseveraban ellos. Quiero hacer una pregunta rápidamente. ¿Quién de aquí estuvo en la iglesia tradicional? Cuando digo iglesia tradicional sabemos a qué me estoy refiriendo, ¿sí? Pues la mayoría de todos hemos estado o venimos de ese lugar. Y una pregunta importante: ¿con cuántos de los que usted estuvo juntos en un culto religioso tenía comunión y los conocía? ¿Cuántos de los que usted estaba en ese lugar iban a sus casas y compartían juntos? Ninguno. No había nada de comunión, la verdad. No había un compañerismo verdadero y real. Venimos así, pero lo que sucede es que también, como venimos nosotros de esas raíces, pensamos que al llegar a la iglesia de Cristo tiene que ser lo mismo, solamente hacer un cambio de un salón a otro y seguir con la misma forma de hacer iglesia. Pero esto no es así, hermanos. El estar en la iglesia de Cristo es algo diferente a lo que nosotros vivimos cuando pertenecimos a ese lugar o a esa iglesia tradicional en la que nos encontrábamos. Tiene que ser diferente. En esta narración que hace Lucas de la vida de iglesia, ellos experimentaron, los discípulos, una maravillosa comunión, pues ya que el Espíritu Santo había formado la iglesia ya. La iglesia nace en el libro de los Hechos, capítulo 2. Allí nace. Cuando el hermano predica y dice que iban a ser bautizados por el Espíritu, ya él habló mucho acerca de esto, de lo que no se refiere. Lo que se refería es que estos creyentes, estos nuevos discípulos, iban a ser colocados en el cuerpo de Cristo. Iban a ser parte del cuerpo de Cristo, como dice Corintios capítulo 12, versículo 13, que todos hemos sido bautizados
en un mismo espíritu y hemos sido colocados en el cuerpo de Cristo. Entonces lo que hace el Espíritu Santo, los trae y los une para que se forme la iglesia. Ahora, es interesante esto, porque esto los pone en comunión con Dios, pero también los pone en comunión con el cuerpo de Cristo. No puede haber alguien, hermanos, que sea creyente y diga, pues yo tengo comunión con Dios todos los días, pero no estoy en comunión con mis hermanos cristianos. Eso es algo incongruente, porque si tenemos comunión con Dios, tenemos comunión con el cuerpo de Cristo, tenemos comunión con la iglesia que Él estableció. Lamentablemente me he encontrado a muchos hermanos que por mucho tiempo, 1 año o 2 años, no se congregan en un lugar. Y luego les preguntamos, ¿qué ha pasado con tu vida? No, pues estoy bien, estoy en comunión con Dios. Digo, se me hace algo difícil de creerte. ¿Por qué? Porque si estás en comunión con Dios, Dios siempre te va a dirigir hacia la comunión con tus hermanos cristianos. No mientas, por favor. ¿Por qué? Porque tu comunión con Dios tiene que hacerse manifiesta en la comunión que tienes con los demás discípulos de Cristo Jesús. Cuando un inconverso es salvado por Cristo, esto lo pone de inmediato en la comunión con Dios y la comunión con el cuerpo de Cristo. Este nuevo creyente puede llegar a identificarse, y lo podemos identificar como un hermano, y empezar a experimentar esa comunión que nos llama la palabra de Dios y que nos enseña Cristo, que debemos nosotros experimentar. Cuando usted nació de nuevo y cuando Dios lo alcanzó, ¿qué es lo que ha pasado? Usted se ha unido a un cuerpo local y en ese cuerpo local ha experimentado la comunión cristiana, la comunión con los hermanos. Ahora, más de 3,000 personas habían creído. Ellos se identificaron unos con otros como discípulos y empezaron esa comunión que describe. Más de 3,000, imagínense, en el primer discurso del apóstol Pedro se convierte en 3,000 personas. Pero el convertirse en 3,000 personas, y lo que dice el versículo 42 es que ellos eran verdaderos creyentes, perseveraron. ¿Sí me explicó? No fueron una profesión solamente de fe que desapareció, sino que fue una salvación genuina en ellos, en estos 3,000. Aún más, lo que vemos nosotros, que estos 3,000 que se convirtieron fueron también bautizados. Esto es bueno que entendamos. No hay un creyente en la Biblia que no esté bautizado. ¿Se explicó? No hay alguien que diga, yo soy cristiano, ya tengo 3, 4, 5 años, pero no me he bautizado. Espérate, ¿estás bien? ¿Estás pensando bien? Porque si realmente eres un creyente, si realmente eres un discípulo, te vas a bautizar, vas a desear en tu corazón obedecer a Dios, y una de las formas que nosotros vemos que obedecemos a Dios es lo que Él ha mandado Cristo, en Mateo 28, bautícenlo. Un creyente verdadero se va a bautizar y va a entrar en comunión con el cuerpo de Cristo, con los discípulos. Ahora, recuerdo cuando estuve en la iglesia que inicié, muy pocas veces yo miré la comunión entre los hermanos. No miré relaciones significativas y profundas de compañerismo. Tal vez porque
el concepto que ellos entendían de comunión está equivocado. ¿Qué pensaban los hermanos y qué piensan muchos hermanos en muchos lugares que es la comunión? ¿Saben lo que piensan? Que la comunión es solamente un programa de la iglesia, que es solamente un servicio y terminó todo. La comunión la han llevado solamente a los programas que la iglesia tiene. Pero no es así. La verdadera comunión es, hermanos, una relación, no una actividad. ¿Pero una relación con quién? Con los hermanos. Esa es la verdadera comunión. Ahora, si entendemos esto, vamos a empezar a experimentar la comunión verdadera. Los primeros cristianos de Hechos 2 no estaban perseverando en actividades sociales, sino en una relación. Esa relación consistía en compartir juntos la vida misma de Dios a través del Espíritu Santo que moraba en ellos. Entendían que habían entrado en esa relación por la fe en Jesús y no por haberse unido a una organización. Se daban cuenta que su relación con Dios lógicamente los ponía en comunión con otros por medio de su unión con Cristo, como dijo William Hendrickson, un escritor bíblico. Entonces la comunión básicamente era una relación de comunidad, no primordialmente una actividad, es una relación, la comunión cristiana. ¿Sí me explico? No hemos visto nosotros y no hemos entendido y estamos entendiendo que es una relación, hermanos, la verdadera comunión. La palabra comunión es importante que veamos lo que significa, porque algunas Biblias traducen, y me gustó esta traducción, dice, alguna traducción de la Biblia, compartir una vida en común. Es el significado más básico de koinonía. Esa es la palabra comunión en griego. O comunión es al compartir una vida en común con otros creyentes. Es una vida, como dice Juan, que compartimos con el Padre y su Hijo. Es una relación, no es una actividad. Es una relación, no es una actividad. Esto lo hace el escritor que se llama Jerry Brixel, que escribió un libro muy importante que se llama La verdadera comunidad. Espero que un día todos lo leamos y lo estudiemos porque da muchos puntos muy importantes respecto a esto. Es una relación, hermanos, no una actividad de la iglesia solamente. También, pues quiero decirles que muchas veces nos damos cuenta nosotros, o pasa en las iglesias, oye, ¿te fijaste que tal matrimonio se divorció? No, pues sí, pero se miraban felices, estaban juntos todo el tiempo. Nunca imaginamos que esto iba a suceder con ellos. Pero ¿qué pasa? Porque nunca hubo una verdadera comunión o un verdadero compañerismo con el cuerpo de Cristo. Entonces esas personas estaban sufriendo, estaban luchando, estaban pasando por momentos difíciles, pero nadie sabía de sus problemas, nadie sabía de sus situaciones, de sus cargas, de sus luchas. ¿Por qué? Porque no había una comunión verdadera en el cuerpo de Cristo. Aislados. Porque hemos interpretado nosotros que el cristianismo lo tenemos que vivir de una manera individual, como llaneros solitarios, y que solamente la comunión es como esa actividad que estamos teniendo hoy, pero hasta allí, no el relacionarnos unos a otros, el compartir una vida en común, el abrir nuestras vidas a los demás y saber y tener la confianza y decir, hermano, estoy yo pasando situación difícil, puedes orar por mí, ¿en qué me puedes ayudar? ¿Me puedes aconsejar? Etcétera, etcétera.
¿Sí me explico? No hay una verdadera comunión muchas veces en el cuerpo de Cristo. ¿Y qué están haciendo muchos cuando tienen una dificultad? Tienen un problema. Bueno, que no se dé cuenta nadie de la iglesia, porque en verdad pues no hay una relación para poderles decir a ellos lo que sucede en mi vida. Lo que voy a hacer, y más fácil, es que voy a ir con un hombre llamado etcétera, o un terapeuta, un psicólogo, y le voy a decir a él mis problemas. No tengo ninguna comunión con él, él no me conoce, etcétera, etcétera, y él me va a ayudar. Esto no tiene que pasar así, hermanos, en el cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo tiene que ser diferente. Si realmente estamos experimentando la comunión y compartimos una vida en común. De hecho, cuando nosotros escuchamos el compartir y abrir nuestras vidas a la iglesia de Cristo, a los creyentes, siempre nos sentimos como amenazados e intimidados y decir, ¿cómo puedo yo compartir mi vida con los creyentes en la iglesia? ¿Cómo van a saber de mí? Hermanos, para muchos se les hace intimidante todo esto, pero esto es lo que vemos en el libro de los Hechos, aquí, en este momento de la historia. El compartir una vida en común, en tener relaciones significativas entre ellos. Ellos no solamente estaban llegando un domingo por la mañana o un miércoles por la tarde y después se desaparecían por el resto de la semana. No, ellos no estaban haciendo eso. No solamente estaban una hora, sino que iba más allá esta experiencia de comunión que tenían. Ahora, es una relación, hermanos. Y usted puede preguntar ahora, ¿pero qué debo de hacer yo para empezarme a relacionar con los hermanos? Bueno, tome la iniciativa, empiece a platicar, empiece a entrar en confianza, empiece a buscar oportunidades, empiece a abrir espacios en su agenda, empiece a hacer estas cosas. Identifíquese como un miembro del cuerpo de Cristo, como un discípulo. En otras palabras, eso tenemos que hacer. La gente se sorprende muchas veces porque en esta comunidad de fe, en esta iglesia, se ha acostumbrado desde el principio de compartir los alimentos. ¿Sí me explico? Y muchos se han de preguntar, ¿por qué compartimos los alimentos? ¿O por qué comemos cada 8 días? ¿Por qué no lo hacemos cada mes? ¿O por qué no lo hacemos en un momento especial? ¿Por qué necesariamente tiene que ser cada 8 días que tenemos que compartir de los alimentos? Ya sea aquí o ya sea en el estudio de la célula, o ya sea que estemos en una casa, estamos compartiendo alimentos, estamos compartiendo esto. Y muchos dicen, ¿por qué esto? Hermano, nos damos cuenta que si esta es una de las formas que nos pueden ayudar a nosotros a conocernos mejor. ¿Sí me explico? Porque ustedes pueden llegar a la iglesia, Dios te bendiga y ya me voy, me desaparezco. Dios te bendiga, Dios me bendiga, y total, yo sé y entiendo y entendemos que muchas veces tenemos que salir rápido, tenemos un pendiente. ¿Se entiende eso? Pero lo que vemos es que a través de compartir alimentos nos da la oportunidad de que nosotros nos podamos conocer, intercambiar diálogo y estar conociéndonos más y tener más confianza unos con otros. Ese es el propósito, hermanos. Porque ustedes podrían decir algunos, bueno, podemos comer en nuestra casa. Sí, está bien comer en casa. Todos tienen que comer en su casa. Pero no se daría esa oportunidad y no se abriría ese espacio para tener una comunión verdadera como cuerpo de Cristo. Ahora, no estoy diciendo que solamente es a través de comer aquí en este lugar que podemos tener una comunión verdadera. No, la comunión verdadera va más allá todavía de este salón en el cual nos reunimos nosotros. Eso lo vamos a ver más adelante. Dice la Escritura que persistían en la enseñanza, en la comunión, en el partimiento del pan y las oraciones. ¿Qué significará esa palabra persistir?
Bueno, más bien perseverar, denota persistir firmemente en una cosa. Lo que está diciendo Lucas es que ellos persistían firmemente en una cosa, dando cuidado constante en ella, atender continuamente. Eso es lo que significa perseverar, persistir en esto. O sea, no descuidaban ellos la comunión, sino que eran persistentes siempre y cuidaban de esa comunión también. Eso es lo que hacían. Ahora, ¿cuáles son esas cualidades que caracterizaban esta vida de iglesia? El tener una vida en común y de compañerismo. Bueno, el versículo 41 sigue diciendo, y perseveraban en la doctrina. Ellos estaban ansiosos por aprender todo lo relacionado del Señor Jesucristo por medio de la enseñanza de los apóstoles. Estoy convencido, hermanos, que las reuniones que ellos tenían y los encuentros que tenían como iglesia eran reuniones sustanciales, en las cuales la enseñanza de los apóstoles era algo que ellos estaban esperando y querían saber más. Ellos querían conocer más acerca del glorioso Salvador que los había salvado a través de la enseñanza de los apóstoles. Hermanos, la verdadera comunión como iglesia tiene que incluir un elemento de enseñanza. ¿Sí me explico? Y debemos de imitar esa actitud de estar ansiosos por aprender más acerca del Señor Jesucristo a través de la enseñanza de los apóstoles ellos. Esa debe ser la actitud. Ahora también dice que compartían la mesa. El partimiento del pan, esto incluía tanto una comida común como la cena del Señor. Y el versículo 46 dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. La enseñanza, hermanos, también, y el partir el pan. Estos cristianos estaban poniendo toda diligencia y todo cuidado cuando se celebraba la Santa Cena del Señor. Porque el celebrar la Santa Cena del Señor es entrar en comunión con Cristo. Estaban persistentes, firmes, constantes. Ellos eran esa clase de cristianos que decían, por ningún lugar yo quiero perderme, participar en la Santa Cena del Señor. ¿Sí me explico? Ahora, no sé qué está sucediendo muchas veces, porque cuando estuve en la otra iglesia, miré a muchos hermanos que no participaban para nada en la Santa Cena del Señor. Dije, de veras qué actitud y qué forma de pensar diferente a lo que pensaban estos cristianos del primer siglo, de la primera iglesia. No participaban para nada en la Santa Cena. Hermano, ¿qué sucede contigo? Platicando, no, pues es que yo pasa estas cosas y estas cosas. Digo, ¿y qué realmente no quieres tú participar y entrar en esa comunión íntima con Cristo a través de estos elementos simbólicos que nosotros estamos llevando a cabo? ¿Por qué tanto menosprecia la cena del Señor? ¿O realmente no quieres un compromiso con Cristo Jesús, platicando con alguno de ellos? Estaban ansiosos y persistentes en la Santa Cena. Anhelaban, hermanos, estoy seguro. Ellos anhelaban participar y ponían toda diligencia. Ahora, ¿cuántos de aquí estamos teniendo esa actitud cuando se anuncia vamos a tomar la Santa Cena y están contentos y gozosos y esperando ese momento para tomar de la Santa Cena?
¿O quién solamente lo toma como una opción? Si quieres lo tomas y si no lo dejas. Cristo dijo acerca de la Santa Cena que era una opción, si quieres lo dejas o lo tomas. Cristo dio un mandamiento, así como dice que tenemos que ser bautizados, Cristo también dijo que debemos recordar su sacrificio a través de lo que Él instituyó el día antes de morir, su Santa Cena. ¿Y por qué tanto menosprecio pues a esta ordenanza en muchos lugares? ¿Cuántos lugares no hemos conocido, hermano, que la Santa Cena no se celebra casi nunca? Una vez al año, o a veces ni una vez al año. ¿Qué está sucediendo? Ellos persistían. Y la comunión unos con otros, de relación. ¿Estamos nosotros experimentando este tipo de comunión con nuestros hermanos? ¿O estamos interpretando nuestro cristianismo desde un contexto individual? A propósito, déjenles digo una cosa. Lo que dice aquí en el versículo 46, partiendo el pan en las casas, comían. ¿Qué hacían en las casas? Comían juntos con alegría y sencillez, con humildad en sus corazones. Eso estaba sucediendo en esta primera iglesia. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que tuvo comunión significativa con algún hermano de la iglesia? ¿O cuándo fue la última vez que usted le dijo a un hermano de la iglesia: hermano, te invito a la casa, vamos a pasar un tiempo juntos? O yo voy a tu casa, vamos a pasar un tiempo significativo como hermanos en Cristo. Ellos comían juntos en la casa, en sus casas. Era una iglesia, más de 3,000, y ellos estaban teniendo esa comunión en pequeñas comunidades en las casas. Ellos estaban abiertos a abrir su casa para tener comunión, para mostrar la palabra de Dios también. Ellos hacían eso. Ahora, ¿se juntaban solamente para pasar un tiempo? ¿Solamente para comer? Obviamente el comer incluía también la cena del Señor, incluía esto. Pero ¿se juntaban solamente para pasar un tiempo de convivencia a través de la comida? Bueno, sí lo hacían, claro que sí. Pero dentro de esa comunión era un buen momento para edificarse. Era un buen momento para edificarse. De hecho, la Escritura nos dice a nosotros que debemos edificarnos unos a otros. Si me acompaña usted a Tesalonicenses, a la primera, 5, versículo 11. Dice la Escritura: por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. El apóstol Pablo está diciendo a esta iglesia de Tesalonicenses que se animen unos a otros y que se edifiquen unos a otros. ¿Cuál es el mejor momento para edificarnos y animarnos? Siempre. Creemos, hermanos, que al menos de que nosotros estemos cumpliendo con esta exhortación de Pablo de animarnos y edificarnos, esto se va a llevar a cabo solamente cuando tenemos esa relación de compañerismo. ¿Sí me explico? ¿Cómo voy a animar yo a mi hermano? ¿Y cómo saber lo que sucede? ¿Y cómo me voy a dar cuenta yo si no hay una relación significativa entre él y yo?
¿Sí me explico? ¿Cómo vamos a poder llevar a cabo el anímate y el edifícate unos a otros? Es a través de la comunión que tenemos que vamos a lograr eso. Es a través de esa vida en común, o el compartir esa vida en común, que podemos lograrlo. Aún más, la Escritura dice en el versículo 14 que debemos amonestarnos unos a otros. De este mismo capítulo, de esta misma carta: también os rogamos, hermanos, que os amonestéis, a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Entonces, ese ánimo, hermanos, se da dentro de un contexto de lo que es la comunión verdadera entre nosotros. El exhortarse también se va a dar, porque no existe la confianza de poder llegar y decirle a un hermano: ¿sabes qué, hermano? Te exhorto. Porque va a decir: pues ¿quién soy yo? ¿Sí me explico? ¿Cómo me va a responder? No tengo confianza para decirle. ¿Sí me entienden? Por ejemplo, escuchamos acerca de un caso de un hombre que está en adulterio y está en una iglesia. Algunos de ellos saben que ese hombre está en adulterio, pero no tienen el valor suficiente o no tienen la confianza para llegar y decirle: ¿sabes qué? Estás mal ante los ojos de Dios. Lo que tú estás haciendo, eso es pecado. Arrepiéntete. En el amor de Cristo te lo digo. ¿Por qué no existe eso, hermanos? Porque no hay una relación significativa y profunda, un compañerismo para poderle decir: ¿sabes qué? Arrepiéntete. El consolarnos a unos a otros también. El apóstol Pablo escribió en la primera de Corintios capítulo 1 versículo 4 que debemos de consolarnos unos a otros. ¿Cómo se va a llevar a cabo? A través de la comunión que tenemos. De otra forma, hermanos, no va a funcionar. Está en la Escritura, nos dice en Hebreos, que todo se sabe, en Hebreos 10, versículo 25: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto ves que el día se acerca. ¿Cuándo tenemos que hacerlo? El exhortarnos. ¿Cuándo se nos exhorta? Cuando estamos en compañerismo, cuando estamos en comunión. Solamente así. Ahora, también dice que permanecían en la oración. La oración era algo muy importante para ellos, pues ellos entendían que dependían completamente del Señor y la manifestación por medio de la oración. De hecho, la oración era súper importante para ellos. El libro de Hechos, vemos la práctica de la oración muy fuerte en esta iglesia primitiva. En todo el libro de los Hechos vamos a ver que siempre están orando, siempre están orando, siempre están orando. De modo que parece que la oración era la atmósfera en la que vivía la iglesia primitiva. Y cuando los cristianos oraban, ¿qué sucedía? Se manifiesta el Espíritu Santo. Dios obraba. Cuando los cristianos oraban, Dios obraba. Ellos oraban, hermanos. Ellos daban gracias a Dios. Ellos ponían petición. Ellos clamaban a Dios. Ellos rogaban a Dios. No les daba vergüenza pararse y decir: hermano, yo tengo una petición. Quiero que oren por mí. Hermano, yo tengo esta acción de gracias. Hermano, vamos a pedir por fulano, por sutano, por mangano. Ellos no se limitaban, hermanos. Ellos participaban siempre en las oraciones. ¿Sí me explico? Continuemos pues en el versículo 43 al 47. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Hasta allí.
había un compañerismo verdadero, ¿verdad que sí? Había una comunión real, había una comunión profunda. Su cristianismo lo interpretaban a través de relaciones unos con otros, de compañerismo. Lo vemos así. Pues quiero decirle que la verdadera comunión conduce a compartir con el necesitado, hermanos. Amén. La verdadera comunión conduce a compartir con el necesitado. Todos estos discípulos que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común y vendían sus propiedades, dice la Escritura, y lo repartían a todos según su necesidad de cada uno. Ahora, quiero que me entienda, no era una especie como de comunismo, donde, ya eres cristiano, tengo estas posesiones, las vendo y vamos a repartirlos todo de una manera equitativa, igualitaria. No era así, hermanos, no era así, sino que cuando se presentaba una necesidad genuina, ¿qué hacían ellos? Si alguno de ellos tenía la oportunidad de compartir con su hermano, lo hacía. Compartir con su hermano, lo hacía. Y yo me pregunto, ¿por qué había necesitados en la iglesia primitiva? Recordemos que llegaron muchos de muchos lugares, dice más atrás la descripción. Estos que habían llegado conocieron a Cristo y se convirtieron a través del mensaje de Pedro. Y tal vez ellos se mudaron de sus lugares de origen para llegar a vivir allí a Israel, a Judá, a Jerusalén. Pero también quiero que recuerden algo: el ser cristiano en aquel tiempo traía como consecuencia el rechazo de su familia y persecución. ¿Se explicó? Los perseguían y los rechazaban. Pero también quiero decirles algo: había pobres por la simple razón de que había pobres. ¿Sí? ¿Se explicó? Había pobres y necesidad en la iglesia. Ahora, ¿qué responsabilidad bíblica tiene un creyente de responder a las necesidades materiales de otro creyente? Quiero leérselo nuevamente esa pregunta, porque es importante. ¿Qué responsabilidad bíblica tiene un creyente de responder a las necesidades materiales de otro creyente? ¿O debe ser guiado solo por un sentido de caridad y benevolencia? ¿O ha dado Dios instrucciones que nos guían en estas situaciones? ¿Hay una responsabilidad? Sí. ¿Ha dado Dios instrucciones en su palabra ante estas situaciones? Sí. Quiero que seamos textuales en esto y quiero llevarlos a Romanos capítulo 12, versículo 13. Es Pablo escribiendo a esta iglesia en Roma. Y ahí dice, iniciando el capítulo 12, dice: deberes cristianos. Deberes cristianos. Versículo 13. Compartiendo. Esa palabra compartiendo también significa comunión, para las necesidades ¿de quién? De los santos, practicando la hospitalidad. Está diciendo prácticamente Pablo: ustedes deben de compartir cuando vean una necesidad genuina acerca de algún santo. Deben de ser hospitalarios. También dice en el 15, capítulo 15, versículo 26 y 28: porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos.
que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles que han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Hermanos, sigue diciendo lo mismo el apóstol. Y vamos rápidamente a 2 Corintios 8, versículo 4 y 5. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio. Fíjese, ellos lo miraban como un privilegio compartir con los santos, de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego nosotros por la voluntad de Dios. Hermano, el compartir para estos santos era un privilegio de participar. Pero ¿saben qué es lo que sucede? ¿Por qué los cristianos del primer siglo compartían con el necesitado? Hay una razón muy importante que se encuentra en el versículo 5. Dice, se dieron primeramente al Señor y luego nosotros por la voluntad de Dios. O sea, si nosotros nos damos primeramente a Cristo, nos entregamos a Él de todo corazón y entendemos esto, también nos vamos a dar hacia los demás. Si primero no se da usted a Cristo, se rinde a Cristo, le aseguro que va a ser muy difícil que usted también se dé para los demás. En el capítulo 9, versículo 13, dice: pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Hermanos, el compartir también, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Dice el apóstol Pablo, que glorifica a Cristo, el compartir con el necesitado. Para todos aquellos que buscan hacer la voluntad de Dios y glorificarle en todo, nos debemos dar cuenta que una manera de glorificar al Señor es a través cuando compartimos con el necesitado. De hecho, el Catecismo de Westminster dice que la finalidad del hombre es glorificar a Cristo, a Dios. Entonces, si la finalidad nuestra es glorificar a Dios en todo, pues el compartir es una forma de glorificarlo, hermanos. Quiero que entendamos esto. En este lugar, en lo personal, mi hermano, mi otro hermano y yo, nosotros no recibimos ofrendas de la iglesia en la cuestión como lo usan muchos en otro lugar, que cada 15 días o cada mes hay algo designado para ellos. Obviamente eso no quiere decir que no sea bíblico. El que trabaja en el Evangelio, que viva del Evangelio. ¿Sí me explico? No quiere decir eso. Hay hermanos que están trabajando y la iglesia les proporciona y le tiene que dar para sus necesidades. Claro que sí. Eso lo enseña la Escritura. Pero nosotros, hermanos, hemos decidido no recibir una ofrenda cada 15 días o cada mes. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque deseamos mejor que la ofrenda que se levanta sea dirigida hacia la necesidad de alguno de aquí. ¿Se explico? Cuando sea una necesidad genuina. Gloria a Dios. Hemos decidido eso. Que cuando hay una necesidad realmente, parte de la ofrenda se le dé a tal hermano para que en lo poco o en lo mucho pueda suplir esa necesidad. No nos hemos concentrado tampoco en un edificio y ponerle diferentes departamentos
y embellecerlo y ponerle sillas acoginadas, aire acondicionado, pantallas y todo. No es nuestra visión, hermanos. A lo mejor en un futuro va a ser necesario tener un lugar y un espacio más grande. ¿Sí me explico? Pero no la visión. ¿Por qué? Porque nuestra visión principal es que concentrarnos en las piedras vivas, en los que tienen necesidad. Y lamentablemente en muchos lugares se le da más importancia al inmueble, al salón. ¿Sí me explico? La pintura de mejor calidad, las sillas, todo este tipo de cosas. Y se descuida a las piedras vivas, a los que realmente forman el templo de Dios, que son piedras vivas, como dice la palabra de Dios, a los creyentes. Ahora, no piensen que somos poco progresistas y que no tenemos visión. No, sino que nuestro sentir es mejor que cumplamos o imitemos el modelo de la iglesia del primer siglo. ¿Sí me explico? Por eso cada vez que usted da ofrenda, dése cuenta que esa ofrenda no va a ser usada para darle un mal uso, sino que a lo mejor esa ofrenda va a suplir una necesidad de alguien. Ahora, esto es cuando estamos en verdadera comunión, hermanos. Esto es. No debería de sorprendernos que uno de los principales medios para expresar esta comunión de relación es compartir con el que tiene necesidad. Con el que tiene necesidad. Estos discípulos comprendieron rápidamente su responsabilidad con los que estaban en necesidad. ¿Por qué? La razón es que son parte del cuerpo de Cristo, son parte integral de un todo, se pertenecen unos a otros. Hasta que no entendamos quiénes somos y a quién pertenecemos, esta práctica será solamente un ideal, pero no una realidad en nosotros. ¿Alguien ha pensado? Eso era en la iglesia del primer siglo, pero hoy para nosotros eso solamente puede ser como algo ideal, pero no una realidad. Si eso fuera así, que solamente encajaba en ese tiempo de la historia, entonces el amarnos unos a otros no aplica también ahora para nosotros en este tiempo. ¿Sí me explico? Para los que argumentan y debaten que no debería ser así. Hermano, ¿qué sucede cuando esta práctica no es una realidad en nuestras vidas? La responsabilidad que tenemos con otros creyentes. ¿Qué dice 1 de Juan capítulo 3 versículo 17? ¿Qué dice, hermanos? Dice 17: pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. Una pregunta que hace el apóstol: ¿cómo mora el amor de Dios en él? Esta es una pregunta seria, porque lo que realmente en esencia está diciendo el apóstol Pablo, está poniendo en duda sobre todos aquellos que tienen bienes en este mundo y que no sienten ningún mover y no tienen ninguna respuesta a las necesidades de sus hermanos en Cristo. Pone en duda su fe. Dice: ¿cómo morará el amor de Dios en ellos? ¿Cómo va a morar? En la iglesia del primer siglo lo hacían porque el amor de Dios moraba en ellos. Por eso lo hacían así. Ahora, el compartir, hermanos, es una experiencia gozosa, ¿no? Dice la escritura en Hechos 20:35, dice Pablo: en todo les he enseñado así, en todo les he enseñado que trabajando así se debe de ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: es más bienaventurado, más feliz, más gozoso el que dar que recibir. Usted lo ha experimentado. Cuando ha dado, ¿cómo se siente?
Bien. ¿Se siente gozoso o se siente triste? Es un gozo. El dar, lo decía, trae gloria a Dios. Gloria a Dios, como decía 1 Corintios 9, versículo 13. Ahora, Dios puede suplir las necesidades de los santos, ¿sí? Él es infinitamente, Misericordioso. sí, misericordioso, pero tiene infinidad de recursos para hacerlo. ¿Sí me explico? Dios puede hacer que si alguien está pasando necesidad, ir por la calle y hallarse un billete de 1,000 pesos y donde sea imposible encontrar al dueño y quedarse con él. Y ese creyente le puede dar gloria a Dios. Pero el plan de Dios, el plan del Señor, ha sido que suplir las necesidades de sus hijos a través de sus otros hijos. Gloria a Dios. ¿Sí me explico? Ha sido así. Solamente así, hermanos, es como vamos a lograr estar comprometidos con los demás cuando hay verdadera comunión unos con otros. Verdadera comunión. No había vergüenza aquí. No había de decir, pues tengo vergüenza de decir. No, ellos expresaban y lo hacían así. Aún más, ellos compartían y no prestaban. ¿Sí me explico? Ellos no prestaban. Oh, este hermano tiene necesidad. Oh, te va a prestar 200 pesos, pero me los vas a dar, ¿eh? Me los vas a dar. Sí. Ellos no prestaban. Ellos compartían. Gloria a Dios. La parábola del joven rico. Así es, hermana. Pero también quiero decirles algo. Y es una palabra de advertencia, porque hemos visto abusos de muchas personas que llegan a ciertos lugares solamente para que les den. Debemos de tener el cuidado suficiente para poder discernir la necesidad genuina. ¿Sí me explico? Y no de gente que abusa. Pero la verdad, yo les quiero decir, aquí en este lugar yo no he visto a nadie que abuse de los demás. No lo he visto, sinceramente no. Las necesidades que se presentan son necesidades genuinas de los hermanos. Y no es que tal hermano está llegando solamente para decirles a ellos, tal hermano está haciendo, esta hermana, este hermano. Hermanos, eso no debe suceder así. Porque la persona que abusa, somos los primeros en levantarnos y decir, no estás haciendo las cosas mal. No es así como tú estás pensando. Y muchos tal vez han juzgado mal y han cerrado su corazón porque son prejuiciosos y piensan que toda la gente abusa. Qué triste esto, hermanos. Aunque sí debe de haber un cuidado y una precaución para esto. Yo solamente te quiero decir como reflexión, ¿has oído de la necesidad de un hermano? ¿Y cómo ha sido tu respuesta hacia él? O tal vez no la has escuchado, porque has cerrado tus oídos a las necesidades. Pero ¿por qué no busca la oportunidad para poderlo hacer? Solamente como reflexión. ¿Qué vas a hacer tú cuando tu hermano tiene necesidad? Oh, hermano, es que yo no tengo dinero, yo soy tan pobre. Los de Acaya, los de Macedonia, aún en su pobreza, ellos participaron en apoyar a los santos pobres en Jerusalén. Por último, hermanos, volviendo a Hechos, en el versículo 47, termino.
alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿La iglesia crecía? Sí, ¿Por qué crecía? que todos se ayudaban Bueno, y glorificaban a Dios juntos. Dios soberanamente salva. ¿Sí me explico? Dios soberanamente salva. Pero algo que vemos, muy importante, era el testimonio de esta iglesia. El testimonio de esta iglesia era impactante. Pues esta forma de vivir entre los discípulos trajo temor al pueblo y favor del pueblo para ellos, como dice 43. Pues el resultado de la gracia de Dios en sus vidas y su perseverancia en la doctrina, en la comunión y en el cuidado y preocupación por los demás trajo un crecimiento a la iglesia. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El testimonio de la iglesia es de gran impacto al pueblo. Pregunto, ¿cómo pregunta para terminar? ¿Quién no querrá o querrá entrar y permanecer en un grupo así, en una comunidad que viva así? Donde la comunión verdadera y profunda, y donde hay unidad, y donde hay cuidado y preocupación unos por otros, por los demás. ¿Quién no querrá estar en un lugar así? La gente hubo un temor en ellos por la forma de vivir. Esto trajo como consecuencia también que la iglesia creciera y creciera por la verdadera comunidad y el verdadero cuidado que tenían unos a otros. Queremos ser una iglesia y queremos aprender esto, hermanos. Espero que esta enseñanza nos llegue a nuestro corazón y reflexionemos y pensemos: quiero tener comunión verdadera con mis hermanos. Y también, de acuerdo a mis posibilidades, cuando vea a algún hermano tener necesidad, con lo poco o lo mucho que yo pueda hacerlo, Señor, el amor tuyo mora en mí, ayúdame a hacerlo. Hay personas que nos acompañan que tal vez no han conocido a Cristo, que no han conocido al Salvador. Y yo quiero decirles a las personas nuevas que nos acompañan que ustedes en este día pueden ser parte de la verdadera iglesia de Cristo Jesús. Pueden ser parte de esa comunión verdadera. Y pueden ustedes también entrar en esta comunión. Pero les digo de antemano, para entrar en esta comunión con el cuerpo de Cristo y comunión con Dios, tú tienes que reconciliarte con Dios primeramente. Tienes que reconocer que tú has pecado y que has ofendido a Dios Santo. Y que lo único que mereces de Dios no es su favor, sino su ira, su juicio. Pero Dios, en su infinita bondad y misericordia, te da la oportunidad para que tú te arrepientas de todo corazón y confíes únicamente en su Hijo Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador de tu vida. Piensa en estas palabras, porque quizás hoy es el último día que Dios te da de vida aquí en esta tierra, y mañana va a ser demasiado tarde. Yo te invito a que confíes en la cruz de Cristo, a que te pongas a cuentas con Dios de todo corazón y le pidas que te salve. Que no desaproveches esta oportunidad y este día que Dios te ha dado, porque quizás mañana sea demasiado tarde. Ahí está Cristo para recibir a todo aquel que se arrepiente, a todo aquel que viene a Él de todo corazón. Piensa, ¿cuántos años tienes? Ya la vida ha pasado tan rápido que dices, apenas me acuerdo cuando tenía 15, 20 años, ahora ya me veo en 40, 50, 60 años. Así ha sido la vida y se ha ido. La vida es un pensamiento.
Y tarde que temprano vamos a estar delante del Creador dándole cuentas. Si tienes a Cristo, bienaventurado eres. Pero si no tienes a Cristo, sería la desgracia más grande de tu vida. ¿Por qué? Porque si no es a través de Cristo, no puedes entrar al reino de los cielos. Piensa en esto. Te invito a que reflexiones en esta tarde, en estas palabras, y que te pongas a cuentas con Dios. Que Dios te bendiga. Vamos a orar.